alabado sea nuestro Dios. Bendecimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos permite alabarle y bendecirle y glorificarle en esta hora. Todos bienvenidos los que nos ven y nos oyen. Vamos a orar delante del Señor para que podamos recibir su palabra y podamos de esa manera pues entenderla. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor eterno, venimos delante de tu presencia para darte gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de escuchar tu palabra, de recibirla. Señor, todos los que nos ven y nos oyen, Señor eterno, que esta palabra venga a sus corazones, Señor, a ser, Señor amado, de provecho, Señor, que sean esa buena tierra en donde tu palabra venga y traiga, Señor, ese fruto, Señor, para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Bendice a todos los amigos y amigas que nos ven y nos oyen, para que también te conozcan, Señor amado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, abramos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Hoy no vamos a hablar pues un tema netamente profético, pero sí dentro de la palabra del Señor. Y el tema que tenemos es cuando el amor mengua. Este es un tema en el capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis, hablándole el Señor a la primera iglesia. Y vamos a leerlo del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Mire qué parte tan fuerte verdaderamente esto, que el Señor trae al profeta un mensaje de la palabra para que lo lleve. Y esto no es solamente para la iglesia de Éfeso, esto es para la iglesia realmente de todos los tiempos. Pero para que podamos entender lo que aquí está hablando, imagínense que esta iglesia tiene trabajo, tiene esfuerzo, tiene conocimiento, porque hay un poco de conocimiento, porque está reconociendo a los que se dicen ser apóstoles y lo está pesando y sabe que son falsos. Aquí hay conocimiento, pero han abandonado esa parte gloriosa del amor del Señor en su vida. Para que podamos entender esto que acá nos habla la palabra, tenemos que ir a lo que también el Señor nos enseña, y vamos a ir a verlo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio. Vamos, por favor, Deuteronomio capítulo número 6, y vamos a ver el capítulo 6 y versículo número 4. El Señor habla y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, Dios es uno, y amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oiga, cuando el Señor dice que acá este es un mandamiento, y este es el mandamiento con el que el Señor enseña a su pueblo de qué forma y de qué manera vamos a venir y vamos a amarle. Él está enseñando a su pueblo, nos está enseñando de esta forma a nosotros, para que también vengamos a entender que la palabra del Señor fue dada no hace unos años, sino que prácticamente esta palabra es dada desde allá atrás, cuando se establece el pacto de la ley, pero previamente también se le anunció a los que estaban antes que ellos. Pero vamos a quedarnos ahora acá en esta fase. Vea la importancia en que dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando dice que vamos a amar al Señor con todo el corazón como un mandamiento que se da, es algo en donde no hay reservas, sino que se tiene que aprender a dar todo.
Dios lo está pidiendo todo. Dios no está pidiendo una parte de tu vida. Por eso es que allá le está hablando a esta iglesia, porque ha abandonado esas características en las que al principio había dado todo lo que tenían en su corazón. Pero no solamente eso, dice la palabra que tenemos que aprender a amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma. Dice que las potencias del alma, no solamente en el cuerpo, sino que, oiga, cuando en el alma se manifiesta el poder de la palabra y la voluntad se dispone, definitivamente a las partes externas viene a manifestarse las acciones del alma. Y es ahí cuando vemos que la palabra dice que dentro del espíritu, el alma y el cuerpo se constituyen dentro de un ser en el que venimos a presentarnos delante del Señor irreprensibles. Pero es importante que entendamos que el corazón es algo en el que el Señor está pidiendo para que vengamos con toda esa potencia de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Quiere decir de que a través de la dispensación de los tiempos en que podemos tener una fuerza cuando somos jóvenes, cuando vamos dentro de la madurez y cuando crecemos dentro de la edad, vamos a aprender a tener un corazón, una vida totalmente en el corazón, en el alma y las fuerzas para poder potenciarlas y venir delante del Señor y amarle con todo nuestro ser. Ahora, todo esto, el propósito de Dios no es solamente para que lo aprendamos de una forma temporal. El propósito del Señor es que lo aprendamos, que lo retengamos, que tengamos esos propósitos en nuestra vida para poder verdaderamente estimar la obra de Dios en nuestros corazones. Y cuando tenemos esa parte gloriosa en nuestra vida, aprender a vivir, aprender a dar esos pasos de fe y de obediencia a través de la palabra, sin abandonar ese principio en el que estuvimos, en donde Dios se manifiesta de una manera grande y gloriosa, amándonos primeramente a nosotros. Porque esa es una parte interesante. Cuando Dios da el mandamiento, es porque Dios ya nos amó antes a nosotros. Dice la palabra del Señor en el capítulo número 1, versículo 20 de la carta de Pedro. Dice, porque Jesucristo fue establecido, dice, y fue puesto para el sacrificio desde antes de los siglos, desde antes de los tiempos, desde antes de la creación del mundo. Por lo tanto, vemos que el mandamiento viene a darse, pero también previamente a que Él se diera el mandamiento, Dios primeramente nos amó a nosotros. Ahora, ¿dónde más lo vemos como una figura? En este caso, vamos a ver que cuando el hombre cae en pecado, vamos a encontrar de que Dios no lo desampara. Dios no lo está desamparando. Dios le dice, ¿por qué cometiste la falta? Has cometido una falta en la que se te dijo que no lo hicieras, pero lo comete y Dios no lo abandona. Mire, cuando acontece de que Dios lo saca del huerto, no lo saca tampoco descubierto, sino que es lo que dice la palabra del Señor, que lo saca pero vestido con pieles. Esto quiere decir de que hubo un sacrificio, hablando de lo que era Cristo, el sacrificio perfecto. Mire, entonces el hombre cayó en pecado, pero venía con la misericordia del Señor para alcanzar la salvación. Quiere decir de que Dios nos amó desde el principio. Ahora que estamos viendo que no solamente dentro de la ley se da esta característica del mandamiento, sino que Dios lo establece en sí mismo para amar a las almas y poder manifestar su glorioso nombre a través de la dispensación de los tiempos, pero de una manera grande y gloriosa en su Hijo amado, en Jesucristo, cuando viene a esta tierra a morir por nosotros. Y esto es algo tan extraordinariamente grande y glorioso en el que nosotros debemos de aprender y de estimarlo y de aprovechar este momento, porque sin duda no tendremos una oportunidad más. Entonces, mire, dice el versículo número 4 que tomamos del capítulo 6 de Deuteronomio, es el primer mandamiento, que ya lo vemos cómo debemos de amar a nuestro Señor. Pero también dice el versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová.
Cuídate de no olvidarte de tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Nosotros éramos esclavos del pecado y de ahí el Señor nos rescata para que vengamos a tener una comunión con Él. Él nos amó cuando estábamos separados por la maldición del pecado. Él nos ama aún en ese estado y nos atrae y nos limpia, nos sana, nos restaura, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros que hemos venido y que el Señor nos ha atraído a su presencia para que vengamos a establecernos en Él y que no estemos mudando de una forma a otra, sino que podamos mantenernos estables en el conocimiento y creciendo en la palabra del Señor, porque de esa forma estamos yendo a más y más, amándole cada día más, porque vamos conociendo lo que es nuestro Dios para nosotros. Pero si esto es algo en el que nosotros podemos descuidarnos, por eso dice el versículo 12, cuídate de no olvidarte. Cuídense, cuidémonos todos. Recordemos que la palabra dice, el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Si alguien mengua, si alguien está decayendo y volteando su rostro a las cosas de la tierra, a las cosas que el mundo le ofrece, lo que está en esta tierra, entonces es posible que comience a distraerse en áreas en las que son simplemente pasajeras, de que son de deleites temporales, y que comience a abandonar ese primer amor en su vida. Dios no quiere eso para nosotros. Dios está pidiéndole a su pueblo que nos mantengamos en esa comunión, en la oración, en el ayuno, en la palabra, en ese amor constante, en buscar su rostro, porque recuérdese que la palabra del Señor dice que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Por eso es que nuestro alimento es la palabra santa y bendita. Ahora, si estamos viendo esto, que el Señor nos habla en estos términos, vamos a ir ahora al libro de Mateo, capítulo número 22. Vea lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 22 y versículo 36. Dice el Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Él responde, el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aleluya. Y con toda tu mente. Está prácticamente hablando el mandamiento como lo establecieron allá atrás en la ley. Eso fue una enseñanza para el pueblo de Israel. Ahora acá está el que dio la palabra, el que era la palabra, dice la palabra en Juan también. Por lo tanto, él dice, esto no ha variado, esto no cambia. Es algo en lo que nosotros venimos a fortalecernos. ¿Por qué? Porque es nuestro fundamento, la palabra del Señor. Pero el amor es algo básico en la vida de la persona para tener comunión con el Señor. No solamente es la fe, sino que también el que vengamos a amar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el número 40, donde estamos en el 22. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mire cómo se resume en una palabra: en el amor. Ahora estamos viendo, ¿qué dijimos cuando leímos ahí en Apocalipsis? Que para poder entender lo que ahí había en demanda, teníamos que ir atrás en los tiempos para poder entender a la luz de la palabra lo que el Señor está pidiendo. ¿Y por qué razón lo está pidiendo? Porque el amor es algo glorioso. Si no amamos, recuérdese que el Señor nos amó primero a nosotros, dándonos a su Hijo amado antes que los siglos, antes que los tiempos, antes que el mundo fuera creado. Ahora,
si estamos viendo esto, de que el Señor no nos deja descubiertos, sino que nos da su amor y misericordia, para que cuando nos introducen a tierra en el mundo, venimos con su cobertura, para que vengamos a obtener también la vida eterna a través de su Hijo, a través de la palabra misma. Pero existen mandamientos en los que nosotros tenemos que tener en recordatorio, en un fundamento en el corazón, para que podamos caminar en esa base del conocimiento de lo que es Dios para nosotros. Dios nos ha amado, ahora nosotros tenemos que ser también con esa característica de amarle a Él y de entregarle como el Señor nos entregó. ¿Qué nos entregó el Señor? Dice que nos entregó a su único Hijo. ¡Aleluya! Si nos entregó a su único Hijo, nos entregó todo. Por lo tanto, es lo que también en el primer mandamiento nos está pidiendo. Nuestro corazón de una manera total, nuestra mente de una manera total, nuestras fuerzas de una manera total. No podemos parcializar nada, no podemos darle una parte. No, el Señor lo quiere todo o no quiere nada. Ahora, esas son las reglas para que entremos al reino y para que verdaderamente, le digo, podamos tener un crecimiento en la palabra. Porque recuérdese que si no hacemos esto, el Señor dice también, alguien podrá decir, hermano, pero ya no estamos en la ley. Sí, es cierto, no estamos en la ley. Ahora, comprendamos un término, que diferente es que estemos en el pacto de la ley, que el fundamento del pacto de la ley es la palabra misma y es la ley misma. Ahora tenemos el fundamento de Jesucristo, que es a través de la fe. Para aclarar este punto, es interesante para nosotros porque ahora está el Cordero del Señor y ahora venimos a recibirle en fe. Usted no necesita entrar al proceso de la ley para recibir al Cordero en su corazón. Solamente tenemos que recibirle a través de la fe. Cuando venimos delante del Señor y por la fe le recibimos, el Señor no está poniendo por delante que vengamos a tener el cumplimiento de los procesos que se daban. Necesitamos tener fe únicamente. Por lo tanto, eso es lo que ahora el Señor nos pide. Pero veamos lo que dice en el capítulo 5 también de Mateo. Capítulo 5 y en su versículo número 17. Hablando también en cuanto a la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mire, todo se tiene que cumplir en cuanto a lo que tenemos en el conocimiento de las Escrituras, de la Torá, de la ley, de la palabra del Señor, que es completamente como lo nombra acá en el libro también de Mateo capítulo 22 y versículo 40, que dice, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Esto se resume en que vamos a amar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y también vamos a amarnos entre nosotros mismos. Lo que acontece es de que somos almas. Por lo tanto, si somos almas, si somos de cualquier parte social, no interesa. Lo que interesa es que venimos a abrirle nuestro corazón al Señor. Y si le abrimos el corazón al Señor, comienza el poder de la palabra a obrar en nuestra vida. Y cuando esa obra del Señor comienza a darse, la obra del Espíritu Santo también viene a tu vida, a nuestra vida, a su pueblo, y comienza a darse la dirección de la obra de la palabra en el reino del Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, y comenzamos a tener el amor hacia el Padre, amándolo con todo nuestro ser y fuerza y capacidad y alma. Y esto es algo que también venimos a manifestar entre nosotros, entre los que somos parte del reino y de los que no, también, porque tenemos que amarnos unos a otros. ¿Cómo vamos a tener esa clase de acepción de personas? No podemos tenerla. Por lo tanto, hoy nosotros no tenemos enemigos como tampoco Cristo los tuvo. Lo estaban llevando a la cruz y Él dice, Señor, perdónalos
Nos muestra con eso que Él está verdaderamente amando y que no existen enemigos. Lo que tenemos es el amor de plenitud. Ahora, esto es algo tan interesante para nuestra vida, porque venimos a tener esa comprensión de la palabra. Pero vea lo que dice también el Señor en el libro de Juan, capítulo 15, y en su versículo número 12. El Señor dice esto: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo los he amado. El Señor no deja a nadie afuera. Él ama a todos para que todos tengan el acceso a la vida. Y es algo tan interesante ahora para nosotros esto, porque nadie tiene mayor amor que este, dice el Señor, que uno ponga su vida por sus amigos. Aleluya. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Mire cómo está esta parte estableciéndose. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Hay ciertos requisitos en pertenecer al reino, que vamos a amar al Señor. Y dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Quiere decir que el Señor nos ha dado a conocer la palabra santa y bendita. Y ahora dice el Señor: yo les dejo ahora este mandamiento para que vengan y entiendan y puedan atender la obra de la palabra, de lo que yo estoy ahora diciéndoles, en cuanto a que podamos venir a entender que dice la palabra que acabamos de leer allá en Juan capítulo 15, versículo 17. No hay mayor amor del que puede poner su vida por sus amigos. Y eso es lo que ha hecho nuestro Señor. Él ha puesto su vida para que ahora nosotros podamos tener esa vida eterna. Y cuando eso viene a nuestra vida, esto es algo glorioso, porque ahora podemos entender. Vamos ahora nuevamente a lo que es Apocalipsis, versículo 4, que fue donde tomamos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire. Ahora sí podemos entender de qué está hablando la palabra. ¿Cuál es la demanda? La demanda es de lo que el Señor ya enseñó a su iglesia. Ahora, los que venimos a tener el conocimiento de la palabra del Señor, vamos a entender que el Señor dice que Él nos ha amado, y por tanto nos ha amado, vamos a amarle también a Él. ¿De qué forma? Dando también testimonio y amándole. ¿De qué manera o de qué forma? ¿Cómo le vamos a mostrar que le amamos si no es a través del cumplimiento de la palabra de Dios? Nadie puede decir que ama al Señor, que ama a su Dios, si no tiene el conocimiento de la palabra, si no tiene la práctica de poder establecerse dentro de la vivencia de lo que la palabra del Señor dice que tenemos que vivir. Si hacemos todo lo contrario, entonces estamos cayendo en una mentira y en un engaño. Y la palabra dice: Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Dice acá: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Esto es algo fuerte. ¿Por qué? Porque ¿qué significa el candelabro en este caso? Dice que es la iglesia. Capítulo 1, versículo 20, ahí no está, lo puede leer. Dice que los ángeles, las estrellas simbolizan a los ángeles. Los candeleros simbolizan a las iglesias. Ahora, vemos que dice acá la palabra: si no te arrepientes, quitaré el candelabro, el candelero de su lugar. Quiere decir de que, ¿en dónde está esto depositado? En tu corazón. Si el Señor ve que tú o yo o su pueblo o las personas que están dentro del reino no practicamos la palabra, entonces quiere decir de que podemos ser desechados. Y aquí es una situación en la que puede ser muy duro y muy difícil, porque acá el Señor le está demandando a esta iglesia. Y mire lo que dice: yo conozco tus obras, le dice en el capítulo número 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo y conozco tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos porque tienen conocimiento. Muchas veces el conocimiento puede estar,
Pero si no tiene la obra de la obediencia a la palabra, es diferente. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Tenía trabajo, había tenido paciencia. Mire, todos los atributos que el Señor dice que ha tenido. Pero le falta una parte, quiere decir de que puede tenerlas todas. Pero si le falta el amor hacia Dios y hacia su prójimo, dice la palabra del Señor en el capítulo 13 de Corintios, la primera carta, dice, si tienes todo, pero te falta el amor, eres como el metal que retiñe. Dios no quiere que vengamos a ser como metales que retiñemos, sino que vengamos a tener la comunión con Él y que vengamos a tener su bondad y que de esa forma también vengamos a obtener la salvación y que nos mantengamos en esa comunión con Él. Alabado sea el Señor. Dice el capítulo 2:7, donde estamos en Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero dice, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor le está hablando a la iglesia también en estos tiempos, para que entendamos. Si el Señor habla a la iglesia y tenemos oídos para oír, quiere decir que también vamos a tener un entendimiento para poder entender. Y con el entendimiento vamos a ser capaces de poder direccionar y de poder tomar decisiones adecuadas y correctas. Si el Señor está trayendo a nuestra vida esta palabra para que vengamos y podamos verdaderamente corregir la dirección en la que estamos caminando, hagámoslo. Porque no se constituye en un regaño, se constituye en un consejo para que podamos venir y podamos entrar en el consejo de la palabra y podamos estar mejor cada día delante de nuestro Dios, delante de tu Dios, hermano y hermana. Así que por favor, amigos, también vengan al conocimiento de la palabra, porque para poder entender la palabra del Señor tenemos que estar adentro del reino. Así lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, es importante todo esto. Así que vamos a orar. Padre glorioso, gracias. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Señor amado, bendice tu pueblo. Señor, fortalécenos a todos, a cada uno, Señor de la gloria, que podamos caminar, Señor, en obediencia a tu palabra y que en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, podamos esforzarnos y ser capaces de negarnos a nosotros mismos y amarte con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Señor amado. Alabado sea tu nombre, Padre, para que podamos llevar esos frutos según lo que tu palabra nos dice, Señor amado. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante. Hermanos, queremos darle gracias a Dios, a todos los que nos ven y nos oyen, a todos los suscriptores y también a los que nos dan ese like y también a todos los que nos dan ese comentario, que es muy útil y muy necesario. Así que, hermano, le agradecemos mucho, que el Señor nos bendiga a todos y es importante que también usted deje sus comentarios y si tiene algunas peticiones de oración, por favor, háganoslo saber para que nosotros estemos ocupados y que de esa forma le sirvamos mejor al Señor y estemos siempre en la comunicación que el Señor quiere que estemos. Porque recuerde que somos un solo pueblo, lavados y comprados con la sangre del Cordero. Necesitamos hacer que este canal crezca y que esta palabra llegue a todas las almas a las que el Señor realmente quiera llevárselas. Así que por favor, sigamos adelante y que el Señor los bendiga a todos. Amén.